Bueno, las preguntas que vamos a intentar responder en esta parte, ya concluyendo este curso bíblico dedicado al Evangelio según San Juan, corresponden a los últimos versículos del capítulo 20, ¿m? Cuando Tomás, ya presente en medio de los discípulos, se encuentra con Jesús. Y por supuesto, también las preguntas tienen que ver con el epílogo, todo el capítulo 21. También hemos presentado el prólogo al Evangelio según San Juan, que se encuentra en el capítulo primero, obviamente, hasta el versículo 18, 1 al 18. Bueno, sobre estos textos, entonces las preguntas y los pedidos de aclaración, etcétera. Bien. Bueno, primero ahí leemos lo que dice Silvia Trovarelli, que coincidimos, ¿no? No dejo de admirar cuánta riqueza, sabiduría y amor se desprende de la palabra. Mm. Sí, realmente, estos dos textos tienen mucho. Bueno, una primera pregunta la tiene Verónica. Vero, ahí estás. Sí, acá estoy atenta. Mm. Sí, si podría reiterar, padre, la explicación que hizo sobre el término mellizo, porque en el capítulo 20, versículo 24, dice así: Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. El término de sobrenombre. Ajá. Bueno, primero te agradezco que hayas mencionado el versículo y así tendrían que ser todas las preguntas. Me tienen que decir capítulo y versículo, para, no solamente a mí, para ubicar a todos los otros que estamos siguiendo, ¿no? Sí, estamos en el, entonces, capítulo 20, versículo 24. Algunas traducciones dicen de sobrenombre, otras dicen llamado el mellizo. En realidad, eh, lo que otros dicen dídimo directamente porque hacen la transliteración del término griego. Cuando Juan dice Tomás, ¿no? Eh, que significa, eso es lo que quiere decir Juan. Tomás significa mellizo, no es un sobrenombre, porque la palabra aramea Tomá significa justamente mellizo, ¿eh? Es decir, eh, recordando con ustedes la fuerza simbólica de todo el Evangelio, acá lo que le interesa al evangelista, justamente subrayando este aspecto, es decirnos que Tomás es mellizo nuestro, nosotros somos mellizos, de Tomás, así como Tomás es el mellizo de Jesús. ¿Mm? Es el otro yo, el alter ego. Esa es la fuerza simbólica del texto. ¿M? O sea, también nosotros como Tomás estamos llamados a pasar de la incredulidad a la fe. ¿Eh? Bien, Y Juan, perdón, y Tomás tenía necesidad de encontrarse con Jesús. Es correcto esto. ¿Por qué? Porque Él va a ser, porque nuestra fe se apoya sobre el testimonio de los apóstoles. Ellos han comido, han bebido con Jesús, lo han tocado, lo han visto, en fin, son ellos, sobre esa, nuestra fe no es algo absurdo, se apoya sobre el testimonio de los apóstoles que terminaron dando su vida por el Evangelio. bien. Bueno, la otra pregunta tiene que ver con el versículo, el 20-28, en la confesión que hace Tomás cuando le contesta, Señor mío y Dios mío. Ahí vos dijiste que Doblio dice que esto es la más alta cristología o la mayor confesión de fe. Si podés volver sobre esa. Sí, sí, Débora. Sí, bueno, esto es muy importante. El texto dice, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Señor. Señor, la palabra griega es Kyrios. En las misas en latín, ustedes habrán escuchado que al principio se dice Kyrie eleison, Christe eleison, Señor ten piedad, Cristo. En realidad no son palabras latinas. La misa es en latín, pero esas palabras
son griegas. O sea, la misa en latín ha incorporado, por la fuerza que tiene esta palabra griega, kyrios, que significa Señor. Y este kyrios griego traduce el Adonai hebreo. Los hebreos no pronunciaban el nombre de Dios. ¿eh? O sea, cuando el Señor se revela a Moisés en el libro del Éxodo, ¿no? Eh, le, le revela, cuando Moisés le dice cuál es tu nombre, él dice Yahvé, pero esto no se pronuncia, los hebreos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Entonces, en lugar de decir Yahvé, el tetragrama, las cuatro consonantes, Yod, He, Vau, He, en lugar de eso, los hebreos, cuando aparece el tetragrama, las cuatro consonantes, el hebreo dice Adonai, Señor. Y así fue traducido al griego, Kyrios, y así se traduce a nuestras lenguas, Señor. Y Tomás le dice, Señor mío, no solo Señor mío, es decir, yo estoy en relación contigo y tú estás en relación conmigo. Y no solo le dice Señor mío, sino le dice y Dios mío. O sea, lo reconoce como Dios. Es el Dios que se reveló a Moisés. Lo tiene ahí delante, en carne y hueso, podríamos decir. Y además que ya no muere más, resucitado. Bueno, más no se le puede pedir, ¿no? De revelación. Por eso nuestra fe no es absurda, es creíble porque se apoya sobre el testimonio de los apóstoles y en este sentido Tomás es un buen representante que además nos anticipa a cada uno de nosotros en cuanto mellizos, porque nosotros, leyendo el Evangelio sobre el testimonio de los apóstoles, también nosotros podemos decir, frente a esta revelación, Señor mío y Dios mío, ¿no? Por eso es la más alta cristología, Débora. Bien. Y bueno, y por último, en esta primera parte, el, esta conclusión, ¿no? De, bueno, 20:30 que dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acá el tema de la fe y la vida. Mirá, esta es la primera. Juan tiene dos conclusiones. Una acá al final del capítulo 20, que es la que acabas de leer, ¿no? Y efectivamente, Jesús, dice Juan, realizó muchas señales, muchos signos en presencia de los discípulos, pero no todos están en este libro. Y entonces él dice, pero ¿y las que están en este libro para qué? ¿Por qué recogió estas? ¿Por qué las seleccionó? Y entonces dice justamente, como acabas de leer, tiene dos objetivos, dos finalidades. La primera, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la segunda y última finalidad, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, el fin no es la fe, el fin es la vida. Es decir, la fe es como el camino, la mediación. Es decir, ¿cómo nosotros llegamos a la vida? A través de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la adhesión viviente y comprometida con la persona de Jesús. Es la adhesión a aquel a quien nosotros le decimos mi Dios, ¿eh? Y mi Señor, Señor mío y Dios mío, ¿no? Entonces, nosotros al adherirnos vitalmente, además comprometidamente, no simplemente porque vamos a la misa o celebramos la liturgia, no. Todo esto es una mediación, incluso la participación litúrgica, todo apunta a la vida. Entonces, y a una vida comprometida, ¿no es cierto? Entonces, y es muy importante esta primera conclusión de Juan. ¿Para qué él escribió esto? Para que creamos, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y esto lo podríamos decir de toda la Sagrada Escritura, de los 46 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es el sentido último de los escritos bíblicos? Suscitar la fe, suscitar la fe. ¿Para qué? Como dice Juan, para que creyendo tengamos vida. Bueno, pasando al epílogo, Sí, ahí hay una capítulo pregunta. 21, Sí, sí. capítulo 21. Acá hay una primera pregunta que tiene que ver con esto de echad la red a la derecha de la barca, 21:6.
Cuando Jesús les Sí, dice si pescaron algo, le dicen que no, y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. sí, como si Jesús supiera más de pesca que los mismos apóstoles, que son especialistas en el tema. Ellos son pescadores, ¿no? Bueno, y de aquí el asombro, ¿no? De aquí lo prodigioso, ¿no? Que Jesús, que era el hijo del artesano, el hijo del carpintero, ¿no? Que entendiese de esos temas, ahora parece que Jesús sabe más todavía de pesca también, ¿no? Sabe por dónde andan los pescados, los peces. Y bueno, Pero eh, ahí hay una lectura simbólica también de esa por derecha supuesto, que... sí, por supuesto, porque todo el capítulo, pues los discípulos están en Jerusalén, no volvieron a Galilea. Galilea está en el norte ¿Y cuál de la sería el Palestina. simbolismo de esa Esto- derecha? El simbolismo es, porque la derecha es bueno, ya hay referencias, está evocando el templo anunciado por el profeta Ezequiel, ¿no? Y además es el lado, el costado derecho de Cristo, de donde brota sangre y agua, ¿no? Es decir, el don de la vida está allí. Entonces, hasta incluso hasta el mar muerto, se decía en las profecías, el mar muerto es el mar de la sal, donde no hay vida. Bueno, eh, si las aguas, mejor dicho, que brotan del costado abierto de Cristo nos bañan, entonces eso va a generar fecundidad, va a fructificar. Entonces, ese es el sentido simbólico, ¿no? Porque es el lado derecho del templo, el costado derecho abierto de Jesús, ¿no? Mm. Bueno, después viene toda esa escena maravillosa de Pedro, ¿no? Que se estaba desnudo y se viste para tirarse al agua. Sí. Asume el estilo del maestro, dice Dolio, 21:7, ¿no? Luego que le dice apacienta mis ovejas y luego le hace una Bueno, vamos, referencia a vamos la por partes. vejez, sí. Sí, sí, vamos por parte. A ver, sí, esto resulta contradictorio, un poco verosímil como relato, ¿no? Porque cuando uno se tira al agua, tiene que estar más bien livianito, no se viste para tirarse al agua, ¿no? Ciertamente esto simbólicamente está indicando, bueno, la desnudez de Pedro. Bueno, Pedro que habiendo negado a Jesús, digamos, pecó gravemente, como Adán también, la desnudez, evoca la desnudez de Abraham. Pero la vestimenta, bueno, evoca también el servicio de Jesús. Gracias a que Jesús se quita el manto para lavar los pies a los discípulos, esto está en conexión con lo que viene a continuación. Es decir, Jesús va a reivindicar a Pedro en su misión de ser cabeza de la iglesia, en el sentido de, más que cabeza de la iglesia, cabeza de la comunidad cristiana. El fundamento siempre es Cristo, pero Pedro va a presidir en la caridad a todas las iglesias. Bueno, Pedro tiene que ser reivindicado por Jesús. Por eso el diálogo que se entabla a continuación, ¿no? Eh, después que los apóstoles quedan asombrados de la pesca maravillosa, y no solo de la pesca, sino del hecho de que Jesús ya los está esperando en la orilla con pescado ya cocinado. Interesante. O sea, fíjense, los apóstoles comienzan fracasando. Intentaron pescar toda la noche y no pescaron nada. Pero, escuchando la palabra de Jesús, ¿m? Prueben a la derecha de la barca, pescan, la pesca se convierte en abundante. ¿Y quién es el que lo reconoce? ¿Quién es el que reconoce que aquel que les dijo, prueben a la derecha, es Jesús? ¿Quién es el primero que lo reconoce? Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Es el Señor, ¿no? Es el Señor. Y entonces, bueno, Jesús los invita a comer, porque él ya había preparado un rico pescado, y ahí viene el diálogo entonces con Simón Pedro para reivindicarlo. Y entonces, bueno, esta triple pregunta, ¿no? Bien, ahí Fray Manuel recuerda
que cuando comienza el ministerio de Jesús también hay una pesca milagrosa, fruto de la cual aparece el llamado a los primeros discípulos. Bueno, aquí Mm, también tenemos el contexto vocacional de llamado, mm, justamente porque cuando Pedro se da vuelta y lo ve a Juan, dice, Señor, ¿y este qué? ¿Y este, y a ti qué te importa? Le responde Jesús. Tú sígueme. Otra vez, ¿se dan cuenta? Aparece eh, el llamado, la invitación a seguirlo, ¿no? Y bueno, y Pedro, ¿cómo sigue Pedro a Jesús? Y bueno, eso lo vemos en este especie de interrogatorio, en este diálogo en el que Jesús le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Bueno, hay algo que yo no dije en la presentación y que puede ser mm. resultar interesante para ustedes. La pregunta de Jesús, la primera pregunta es, Pedro, ¿me amas? Y Pedro no se anima a decirle te amo. Le dice, sí, Señor, te quiero. Mm, mm. Ya tenemos un Pedro más humilde, ¿eh? Como que no se anima a decir te amo, te quiero, sí, es el tema, digamos, casi la palabra fileo en griego es de amistad, la relación de amistad, no el amor agapao, ¿no? Ágape, bueno. Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a responder, Señor, te quiero. Y por tercera vez, como Pedro no se anima a decir te amo, a la tercera pregunta, el texto griego nos refiere que Jesús se baja un poquito y no le pregunta en la tercera, Pedro, ¿me amas? Le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿No? Y ahí Pedro, bueno, realmente queda maravillado, sorprendido y dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿No? Tú sabes que te quiero. Pero fíjense que después de cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús todavía agrega algo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, si tú realmente me amas, tú te ocupas de ellas, te ocupas de la grey, te ocupas del pueblo de Dios aquel que yo engendré con mi sangre. Bueno, ahora ustedes, los apóstoles, se tienen que, si realmente me aman, bueno, catequista, un catequista, si realmente el catequista ama a Jesús, y bueno, ¿cómo lo demuestra? Con una vida santa en su familia, en el hogar, en la dando catequesis, bueno, cada uno de nosotros, cada uno en su profesión, ahí se demuestra realmente el amor a Jesús, ¿no? Cuidando de los suyos. Bien. Y bueno, y después Jesús le regala el martirio porque le adelanta ahí cómo va a morir. Ahí esa aseveración que hace con esto indicaba la clase de muerte con que iba a Ah, glorificar a sí, Dios, sí, ¿no? sí, Interesante sí. porque ahí Juan ya escribió después del martirio de Pedro, ¿no? Bueno, sí, digamos que acá el texto es muy interesante porque nos recuerda a cada uno de nosotros que cuando somos jóvenes hacemos lo que pensamos, que hacemos lo que queremos, vamos por aquí, vamos por allá, ¿no? Mm. Pero realmente el cristiano, realmente, en la medida que va avanzando, que va madurando su fe, y bueno, ya al final uno no hace lo que quiere y no va donde uno quiere, como Pedro, ¿no? Entonces, al final nosotros vamos estamos llamados, ¿no? A dejarnos conducir por la fe. Así, cada vez que el Señor nos dice, sígueme, y lo dice una y otra vez, cuando vamos a misa los domingos, ¿no? Ahí de alguna manera, escuchando la palabra, entendiendo lo que dice el Evangelio, el Señor nos va invitando una y otra vez, sígueme, sígueme. Entonces ya no vamos donde nosotros queremos, ¿no? Ya no hacemos lo que queremos, sino que digamos, nuestra libertad la ponemos en manos de Dios, nuestra vida está en sus manos, y Él se hace responsable de habernos llamado, ¿no? Por eso le decimos mi Señor y mi Dios. Bien, bueno, para cerrar el capítulo 21, ahí Fray Manuel dice, el capítulo 21 es la reconciliación entre la comunidad juánica y la iglesia representada por Pedro. Bueno, Ujú, eh, digamos que sí, Juan nos presenta esos dos aspectos, ¿no? De la comunidad cristiana, ¿no? De la primitiva comunidad cristiana y de la comunidad de todos los tiempos. Es decir, Pedro, que representa la institución, la que tiene que discernir.
los carismas, y Juan la iglesia carismática, la iglesia que reconoce el don. Por eso Juan es el primero en reconocer cada vez que aparece Jesús en la escena, el primero que lo reconoce. Entonces, bueno, pero el rol de Pedro es muy importante, ¿no? Porque, a ver, tiene que evaluar si ese carisma, no ese don que aparece, es realmente viene del cielo o es una invención humana, ¿no? Entonces, sí, tienen que caminar siempre juntos. Si Bien. te Bueno, parece, vamos en los minutos que quedan. sí, Sí, vamos al al prólogo. prólogo. Sí, 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 Sí. al prólogo. En el prólogo, bueno, la cuestión ahí preguntan sobre la palabra logos. Ajá, ¿Qué importancia tiene esto de logos en lugar de Sofía? sí. Sí, Y porque bueno, logos, la palabra logos en griego es masculino, ho logos, ¿no? Y que se la traduce de distintas maneras, el verbo, también la palabra, ¿no? Porque si bien Juan sigue de alguna manera la- el esquema de la sabiduría, pero la sabiduría en griego es femenino, Sofía es femenino. Entonces, Juan prefirió utilizar esta palabra logos. Y como logos no la entendemos del todo, es bueno eso, que no lo entendamos enseguida, porque nos permite ver qué sentido tiene esta palabra, ¿eh? Por eso es bueno que me hayan preguntado de nuevo ahora ustedes, ¿por qué usa logos? Porque en realidad logos es mucho más que simple palabra. Verbo no es, porque ya vimos que no es una parte de la oración, ¿no? Comer, caminar, saltar, no, no, no. mm, Es confuso traducir verbo. Y traducirlo simplemente por palabra es mucho más que palabra, como lo entendemos nosotros. Es la expresión de Dios. O sea, a ver, es lo que hace posible la comunicación de Dios con nosotros, ¿no? Entonces, logos es mucho más que simple palabra, mucho más que simple palabra. Por eso en el versículo 18, ¿no? Se concluye el prólogo diciendo, a Dios nadie le ha visto jamás, nadie le ha mm, visto jamás, y nadie lo verá jamás. ¿Eh? A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Quién lo ha visto y por lo tanto, quién lo ha contado? ¿Eh? El Hijo único, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. O sea, los apóstoles tuvieron la posibilidad de ver a Dios en la persona de Jesús y lo han visto porque Jesús lo ha revelado, lo ha contado. El verbo griego es exegésato, es decir, hizo la exégesis, dio la explicación, la interpretación. Nadie como Jesús para interpretar a Dios, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia hubo muchos que quisieron interpretarlo y decir, bueno, síganme, se los voy a revelar. No, no, no. El único capaz de revelar plenamente a Dios, ese ha sido Jesús. Y los apóstoles tuvieron la ocasión, mirando a Jesús, mirando sus gestos, tocándolo, ¿no? Escuchándolo, sintiendo, ¿no? O sea, sintiendo palpitar, o sea, estando al lado del Maestro, viendo los gestos de Jesús, las palabras de Jesús, tuvieron la ocasión de ver a Dios, ¿eh? Porque a Dios no, nadie lo ha visto jamás, pero gracias a Jesús, a que el Dios mismo se reveló en Cristo, asumiendo la naturaleza humana y con la naturaleza humana no solo la naturaleza, sino la historia humana. La entrada del eterno en el tiempo, en el mundo, en la persona de Cristo, ¿eh? Eh, hizo posible que unos primeros discípulos hayan podido testimoniar, o sea, escucharlo, tocarlo, verlo, oírlo, y por eso transmitirlo, ¿no? Por eso nuestra fe se apoya en este testimonio, ¿no? Y por eso los apóstoles, digamos, mejor dicho, los obispos son los sucesores de los apóstoles. ¿Eh? Fíjense qué responsabilidad tiene un obispo, ¿no? O sea, el obispo tiene esa gran responsabilidad. Y el Papa como obispo de Roma, ¿no? Y cabeza de la Iglesia Universal, es decir, en el sentido
como que preside, por eso el Papa es Papa porque es obispo de Roma y Roma preside a todas las iglesias en la fe, ¿no? Esto lo recordaba el Papa Francisco cuando asumió, ¿no? Él se presentó no como Papa, sino como obispo de Roma y en ese sentido, eh, bien, y por eso la responsabilidad que tienen los obispos, ¿no? De ser fieles a la misión que se les encomendó a los apóstoles. Bien, bueno, aunque estamos en la hora, una última pregunta que tiene que ver con esto de la luz y las tinieblas del versículo 5. Ajá, sí. De la luz brillan las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, y vos ahí pusiste tres verbos, ¿no? Eso de la luz y las tinieblas es muy, muy interesante. Sí, sí, es muy interesante. No la recibieron, es una interpretación, no la acogieron, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice el texto. Mm, No lograron sofocar la luz, mm. ¿no? Es muy interesante esta interpretación, ¿no? Eh, No, aunque a veces parezca que prevalece el Parece, mal, no. parece tan débil, es como una velita, ¿no es cierto? Pero Mm, fíjense, en un templo, fíjense, en una noche cerrada, en un templo, vos encendés una velita y se la ve desde la puerta del templo, por más grande que sea el mm, templo. Es mm. increíble la fuerza que puede tener, ¿no? O sea, y es interesante que la mucha, las tinieblas, la- la oscuridad no podrá apagar nunca, no podrá sofocar nunca la luz, que para nosotros la imagen es la luz de la fe, ¿no es cierto? Bueno, hemos llegado al final de un año hermoso de San Juan y al final de, bueno, de todo un recorrido de los cuatro evangelios más el Antiguo Testamento. Así que, Martín, te agradecemos enormemente todo este sacrificio que has venido haciendo en todos estos años con nosotros en dedicarnos tiempo, dedicación para explicar. Hemos terminado, claro, en octubre, porque ya noviembre y diciembre son 2 meses más movidos y cerramos aquí y veremos el año que viene. Así que bueno, antes de cerrar la grabación, te pedimos una bendición. Y bueno, y si Bueno, después alguno se quiere quedar, ya tienen todos el audio abierto, ¿eh? Por si alguno quiere abrir. Cerramos la grabación después de la bendición y nos quedamos bueno, los que cómo quieran. no. Y bueno, Débora, con esto se cierran 5 años, Mm. ¿no? Casi un Pentateuco. Un lustro, un lustre. 5 años de trabajo, sí, realmente tenemos que agradecer a Dios el haber Mm. podido armar este curso y ofrecerlo. A vos también el agradecimiento y a Verónica, No, y agradecer a todos por estar un- cada y a sábado. todos aquellos que, claro, que han venido siguiendo. Yo después lo voy a abrir hacia una vez que concluya el año, yo lo voy a hacer público esto, de manera que todos puedan entrar, ¿no? Cualquier persona que entre en el canal de YouTube va a poder ver la explicación a los 4 evangelios y aquella primera que hicimos en el año 2021 a los libros del Éxodo y del Génesis, ¿no? Así que bueno, seguimos encomendándonos a las oraciones de cada uno de ustedes para que nuestro trabajo siga siendo lo que viene haciendo, una respuesta a una llamada que el Señor nos hace a través de los dones que Él nos concede, ¿no? Bueno, el Señor esté con ustedes, el Señor los bendiga y los proteja, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre.